Muy buenos días familia, feliz jueves a todo el mundo, espero que estéis teniendo un día increíble, lo que llevamos de día, pero si no es así, espero que este ratito, que estamos al final, ya llevo más de una semana haciendo directos todos los días y conectando con algunos de vosotros que no me falláis al directo ni un solo día, pues repito, si estás por aquí, vienes a contagiarte un ratito de otra energía, de otras palabras, de otra información que haga que tu día hoy sea un poquito mejor, pues maravilloso. Y encima hoy tenemos un directo diferente, un directo en el que los jueves yo quiero dedicar a pasar tiempo con personas que también pueden inspirar, o sea, no solo lo que yo puedo contar y que también me van a inspirar a mí, ¿no? Sino también como otras personas han tenido su proceso de transformación, de evolución, tanto física como en otras muchas áreas, para que podamos aprender de eso, de diferentes personas con quien de quien menos te lo esperas es de quien más vas a aprender en la mayoría de las ocasiones. Así que hoy tenemos un directo muy especial. No sé si tenemos por aquí ya a Cristina, creo que sí. Cristina, no sé si me puedes solicitar tú el acceso al directo. O a ver si lo puedo hacer yo. Añadir como moderador. O sea, me dice que te puedo añadir como moderador, pero no me deja ahora. Ver solicitud. Un minutito mientras esto carga. Ahora, Buenos días, ahora buenos sí. días. ¿Qué tal? Tía, qué Muy ganas bien, de yo estaba verte. perdida, digo, como no me envías tú la solicitud, pero bueno, se ha podido, se ha podido. Pues la verdad es que estaba buscando, pero me aparecía como muchas opciones, pero no sabía cómo invitarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo muy bien. Sí, al Desde bien final tempránico haciendo cosas. hemos sacado el tiempo al final para el directo, Sí, que sí, sí, en tu sí. ajetreada vida, que ahora nos contarás la agenda de ministra que tienes, hemos No he podido tenido sacar. más citas que en toda mi vida. Ya, y aparte los demás pues te vamos poniendo más compromisos. Bueno, siempre es un placer. Bueno, voy a presentarte muy rápido, ¿vale? Porque bueno, aquí tenemos gente que está viéndonos a través de tu cuenta de Instagram, que no hace falta que te presente, pero me hace mi ilusión y Sí, gente que sí, te sí. vea a través de la mía. Entonces, bueno, por poner un poquito en antecedentes, Cristina es una persona increíble. O sea, realmente me va a costar mucho describirla porque la quiero mucho más allá de todo lo que va a contar aquí hoy. Pero bueno, realmente ella comenzó con nosotros hace ya, ¿cuántos años, Cristina? 5. Hace 5 años que empezó a cuidarse con nosotros la nutrición y bueno, comenzó todo su proceso. Y ya antes de empezar tengo que decir que siento especial debilidad por ella porque es real. Es que al final se desarrolla, imaginaros, 5 años de relación con sus momentos buenos, sus momentos no tan buenos. Hemos pasado muchas cosas personales y familiares y de todos los tipos juntos. Entonces, a mí realmente cuando tengo personas así, pues me cuesta más que ponerme formal a hacer la entrevista, ¿no? Pero creo que también es un poco lo bonito de esto, ¿no? Que la naturalidad y que, pues, que somos nosotras mismas. Que nos vemos mañana ya, por fin. Por fin. Después de 3 meses que nos fuimos Juan y yo de Almería. Está viajando por el mundo y claro, se le echa de menos. Y ya mañana nos vemos en Zaragoza. Pero bueno, Cristina, no te quiero quitar más tiempo. La idea es que hacerte un poquito unas preguntas, que tú respondas y que si tú también quieres compartir lo que te dé la gana compartir, pues a mí me encanta este formato de contar los resultados porque a día de hoy la red social está tan llena de inteligencia artificial, sobre todo de la parte más superficial de los resultados. Porque claro que la mayoría de la gente cuando está buscando cuidarse porque quiere una diferencia de un cuerpo. O sea, quiero decir, quiere una definición, quiere una pérdida de peso, una tonificación. Y eso a día de hoy, además compartí ayer un vídeo de José Mota, que a mí es un humorista que me gusta mucho español, que decía que estamos demasiado centrados en la cáscara. Y no está mal, o sea, no está mal cuidar la cáscara, al revés, ¿no? De hecho, la cáscara es la que nos tiene sanos, pero toda la parte de la cáscara viene por una transformación interna y esa es la que cuesta más ver, y esa es la que cuesta más transmitir, y esa es la que cuesta más real, y esa es la que además es la que hace que conectemos unos con otros, la que hace que las personas
entendamos que el proceso de cambio que queramos iniciar es posible, porque se lo hemos visto a otras personas, ¿no? Así que bueno, Cristina, cuéntanos tú un poquito quién eres tú, cómo era esa Cristina de hace 5 años, en qué situación te encontrabas, cuéntanos un poco. Va, bueno, me presento. Bueno, yo soy Cristina, tengo 20, bueno, 27 ya, porque vamos a los 27, cada vez me estoy haciendo mayor. En octubre cumplo los 27, bueno, en octubre me caso, por eso es lo de la agenda llena de citas. Hoy vamos a poner pasaporte para el viaje de novio, bueno. Pero bueno, es cita con gusto, ¿no? Bueno, yo soy de Almería y como dicen hoy, yo comencé con la nutrición hace 5 años y muchas veces es por resultado físico y demás, y yo en mi caso fue por tema de salud. Porque, bueno, yo de siempre, y aquí no me entenderá, quien tiene muchos dolores de estómago, muchísima inflamación, no puede vivir a gusto, ¿vale? Porque al final, por muy bien que intentes comer, la verdad es que yo siempre decía, es que como bien, ¿no? Y la verdad es que no comer comida basura, ¿no? No es que estés comiendo bien. Cuando yo aprendí a comer, dije, madre mía, la de cosas que me faltan, ¿no? Entonces, cuando empecé a comer bien, a meter el producto, empecé a encontrarme mucho mejor. Luego también, justo empecé porque yo tuve alopecia, al final por estrés, ¿vale? Que parece una tontería, pero en el día a día vamos acumulando tantas cosas que al final el cuerpo te para. O sea, o paras tú o el cuerpo te para. Y a mí en este caso, pues me atacó al pelo. ¿Qué pasa? Que yo me levantaba por la mañana y de repente yo me miraba en el espejo y cada vez estaba perdiendo más el pelo. Entonces eso afectó mucho en mí, o sea, entre que yo antes era una persona, o sea, porque ahora me veis tal, no sé qué, pero yo antes era una persona como muy que hacía de todo un mundo, más negativa, pues claro, no es lo mismo que me pase ahora, ¿no? Con mi mentalidad de ahora a que hace 5 años yo para mí pues me afectó muchísimo y al final hay que entenderlo que bueno, que, no, que siempre nos afecta pues de una manera u otra dependiendo de nuestro momento, ¿no? Entonces yo dije, mira, ¿qué pasa? Que yo había probado ya muchas cosas en el sentido de que si estuve ingresada, que si un tratamiento por aquí, un tratamiento por allá. Y al final, a veces decimos, es que no voy a probar más cosas porque es que de verdad estoy cansada. Y hay siempre algo, en este caso, como pasó conmigo, ¿no? Yo siempre digo que Herbalife aparece cuando lo más lo necesita. Que dije, bueno, yo tampoco tenía mucha esperanza, pero dije, si es que qué más da, yo voy a probar. ¿Y qué pasó? Que después, o sea, yo llevo 5 años, por supuesto, nunca me va a abandonar ni el producto, ni la alimentación, ni nada, porque no sabéis lo bien que me empezó a sentar. De encontrarme bien, de encontrarme con más energía, de aprender a comer, de todo eso. Entonces, bueno, yo a nivel de salud, pues imaginaros, de no poder salir a comer algo fuera a no pasa nada, sal, que puedes, que sabes cómo hacerlo, ¿no? El pelo igual, o sea, es que yo de verdad, yo veo ahora esta mata de pelo y digo, es que esta era mi mata de pelo. Entonces, bueno, eso es un poquito sobre mí, mi historia, mi resultado. Hombre, luego, por supuesto, el físico ha ido mejorando, pero yo, mi gran resultado, aunque no se vea, es a nivel de salud. Sí, Lo tengo además claro. que te entiendo perfectamente porque yo, o sea, al final esto lo cuento muchas veces. Tú al final atraes personas con unas características parecidas a las tuyas, ¿no? Bueno, de todos los perfiles, pero tengo un alto porcentaje de gente que, como tú, pues venía con temas digestivos, etcétera, etcétera, porque al final la historia que yo siempre he contado y la historia con la que se ha identificado mucha gente, que, como tú bien sabes, incapacita muchísimo y que vamos a aprovechar para aclarar que obviamente el producto Herbalife no es medicación ni nada parecido, no es ningún milagro, es simplemente nutrición. Lo que pasa es que muchas veces por no decirte casi nunca, somos conscientes de realmente cómo nuestra nutrición ya no es que sea el origen incluso de la causa, porque en el caso de Cristina hablaba de estrés, en mi caso también tenía el gran componente era el estrés, pero cómo transformando a una buena alimentación podemos solucionar
una increíble cantidad de problemas a nivel de salud y de digestivo y de no digestivo, que ni siquiera somos conscientes ni una enésima parte, y pasa muchísimo que la persona empieza por, bueno, voy a ver si me siento un poquito mejor, me sube la energía o tengo un resultado físico, y por el camino se van solucionando otras muchas cosas que obviamente la nutrición es la que está solucionando, ¿no? Cristina, aquí, porque realmente aquí no nos vamos a poner a contar los dramas, pero como veis, ella es muy jovencita. Imaginaros si con 20 años ella estaba pasando por un proceso de alopecia, sin querer entrar en detalles, emocionalmente había, porque todo el mundo tiene retos en su vida, en su casa. Yo sí conozco obviamente en profundidad su historia, pero quiero que con esto entendamos, porque muchas veces decimos, es que con los jovencitos que son, pues es que como que no han vivido cosas en la vida, ¿no? O como, y muchas veces miro y digo, ¿qué sabrás tú lo que hemos podido vivir ya a nuestros 20, a nuestros 30 años? Y creo que en gran parte, gracias a eso, creo, no lo sé, gracias a eso, a día de hoy, aún siendo muy jovencitas, sobre todo Cristina, yo ya tengo cana, ella no, es la persona en la que se está transformando, o sea, la persona que porque sabe lo que es pasarlo mal y sabe a dónde no quiere volver y sabe que teniendo las herramientas, pues no va a permitir que eso pase, ¿no? Pues todo empezó así. Efectivamente, como decimos, ella tiene un resultado increíble en las fotos. De hecho, las fotos del pelo son para no creérselo. O sea, yo te soy sincera, soy de esa, creo que si yo viera esas fotos en cualquier sitio, te diría, eso es mentira. Menos mal que las fotos están hechas desde mucho antes de que existiera la inteligencia artificial, porque, porque es increíble. Y Cristina, o sea, ¿qué pasó después? Porque después tú empezaste a tener resultados, empezaste a sentirte bien. eh, ¿Qué es lo que, con el tema de la nutrición, qué hábitos cambiaron en ti? Porque introdujiste el producto. Además, tengo que decir que económicamente Cristina venía muy fastidiada porque era muy jovencita, o sea, ella realmente ingresos no tenía o tenía ingresos mínimos, así que se tuvo que coger un plan bastante básico, pero ella siempre, yo siempre, con esto del tema de la economía siempre lo he dicho a ella, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que es como, que no es un tema de que podamos económicamente o no, es un tema de prioridades, porque Cristina más seguro no podía en ese momento permitírselo o no podía, pero ella entendió que apostaba por su salud y a la vista los resultados, ¿no? Pero bueno, Cristina, ¿qué fue lo que a ti quizás te costó más al principio de aprender a gestionar en tu alimentación o con el tema del colon irritable? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te ha sentado bien? ¿Qué no? No sé, cuéntanos. Pues mira, el tema del colon irritable, vale, como yo al fin, es lo que digo, yo no es que comiera mal, pero sí es cierto que yo no sabía preparar como hacemos un plato equilibrado. Yo, por ejemplo, abusaba mucho de hidratos. ¿Qué pasa? Que yo, en mi desconocimiento, pues yo decía, bueno, pues si la pasta no es mala, entiéndeme, no son fritos. ¿Vale? Pues yo abusaba mucho de pasta, de hidratos, o sea, sobre todo hubo una temporada que fue cuando peor estaba y cuando empecé con la nutrición, ahí fue cuando abusaba mucho de ese tipo de comida y entonces yo no sabía que cambiando la alimentación iba a poder mejorar. Entonces, bueno, a mí al principio me costó más reducir el hidrato, porque claro, yo un plato de pasta era un pedazo de plato de pasta, entenderme, ¿no? Que se puede comer, sí, pero que necesitan más cosas. Entonces, fue eso, bueno, el pan para mí era como el picoteo máximo de pan, 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 que igual que podemos comer pan, pero es que si te comes una barra y luego no comes, pues como que no te va a encontrar muy allá, ¿no? Y, y realmente a mí lo que me funcionó fue empezar a conocerme qué me sentaba mejor, qué me inflamaba menos. El tema del producto igual, no fue me tomé el producto y de repente, wow, maravilla, ¿no? Como ha explicado Noé, sino que yo empecé a introducirlo, a ver cómo me sentaba mejor, pues eso, a quitarme como esos malos hábitos de lo que abusaba de más y no me beneficiaba y a meter otros hábitos que sí me beneficiaban más. Y justo el grupo de seguimiento a mí me ayudó muchísimo, porque ahí te empiezan a guiar, aparte pues al final de encima te felicitan en todo lo que vas consiguiendo y yo decía, esto es maravilla. Entonces es muy fácil, o sea, realmente yo no recuerdo de que a mí me costara horrores cambiar un poco mi alimentación, porque es muy fácil, es solo saber qué necesita tu cuerpo
y adaptarlo a tu Sí, objetivo. son realmente unos días en los que estás como, yo siempre digo a la gente, ¿no? Las primeras semanas, sobre todo las 2 primeras semanas, vas a estar muy perdida, porque Mm, claro, de pronto todo lo que pensabas que sí, quizá no era tanto, claro, o cambia, en realidad la mayoría de las veces es cambiar simplemente las cantidades, meter un poco más de equilibrio, pero de pronto un día, que por eso decimos siempre, es que no es difícil, es que la real la sensación es fácil, porque tú un día simplemente te descubres que estás comiendo mucho más equilibrado y que en ningún momento te ha supuesto un suplicio, ¿no? De hecho, nosotros tenemos gente a día de hoy en el grupo de seguimiento que viene con hábitos que de comer salchichas, fritos y aún así la transformación de eso nunca debe ser súper radical, nunca, o sea, siempre vamos como modificando poco a poco el hábito y que puedas comer dentro de lo que te gusta y que sin darte cuenta casi estés comiendo cosas pues que te sean mucho más saludables, ¿no? Y acorde al objetivo. Cristina, llegó un momento en el que tú estabas teniendo tu resultado. ¿A qué te dedicabas en aquel momento? yo cuando empecé, es que claro, pasa Sí. por tanto trabajo. Yo cuando empecé estaba trabajando en una escuela infantil y me estaba preparando las oposiciones de educación infantil. Vale. Y en ese punto en el que es que además justo según lo has dicho me ha venido a la cabeza el día que viniste a casa con todo tu drama de la oposición. Bueno, también estaba dando clases particulares, entenderme, yo siempre he hecho mil Es cosas. que, y de verdad muy jovencito, o sea, 22 años eran, ¿no? Sí. 22 años. Eh, yo siempre he visto a Cristina porque tuvimos suerte desde el principio de tener bastante relación personal y yo veía en ella una chica de 20 y pocos años, pero ya muy madura para su edad y aún así ni la mitad de lo que ahora nos contará, ¿no? Pero llegó un momento, Cristina, en el que en toda esa vorágine de cosas que tú tenías, decidiste aprender un poquito más con todo el tema de la nutrición, ayudar a otras personas. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿qué viste o qué te llamó la atención? ¿Cómo fue? Mira, yo cuando empecé realmente, lo que he dicho antes, a mí lo que más me llamó la atención fue cómo las coaches del grupo de seguimiento trabajaban, ¿no? Porque al final era reconocer lo mínimo, yo qué sé, o sea, es que ya a mí me estaba Sí, la creciendo un poco el filosofía pelo. que tenemos Claro, o de... sea, ese reconocimiento, porque claro, yo al final, lo que digo, aunque yo estaba en la escuela infantil dando clases particulares, etcétera, pero bueno, he ido también pasando por muchos trabajos y yo siempre veía como que en otros trabajos siempre te exigen mucho más por mucho querer. O no sé, como no te daban ese reconocimiento por muy bien que tú lo hacías, al revés, o sea, conforme más lo haces, más te exigen, ¿no? Esto siempre es así. Entonces, claro, yo dije, aparte, como a mí me estaba sentando tan bien a nivel de salud, digo, yo necesito que la gente lo sepa, o sea, porque al final yo no me puedo callar lo bien que yo estoy y si yo, sobre todo a mi entorno al principio, porque comenzó mi madre, alguna amiga, etcétera, dije, es que necesito que ellas también lo sepan, porque a lo mejor las puedo ayudar, ¿no? Entonces, claro, yo al principio el producto también me gustó muchísimo y dije, venga, yo quiero el máximo descuento, porque conforme, bueno, al final puedes conseguir más descuento. Entonces yo empecé a recomendarlo. Pues mira, me está sentando bien. También es verdad que me empezaron a preguntar por el tema del pelo. Imaginaros, yo es un montón de pelo, de repente empezó a crecerme, yo empecé a verme mejor de energía, de autoestima, etcétera. Pues también me iban preguntando, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y yo empecé a recomendarlo, entonces de ahí pues me dijeron, venga, pues vente a un evento, con... bueno, yo siempre iba a lo que hacía, a lo que organizaba, entonces yo vi algo más de la empresa, pues o reconocimiento, lo que se podía conseguir, y dije, aquí hay algo más. Sí, sí, sí. Entonces, claro, es lo que te digo. Yo vengo acostumbrada de trabajo, eso de pum, 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 y que aquí no te digo que no tengas que trabajar, pero la forma, ese compañerismo, eso que te ayuda con lo que necesites a cambio de nada, era como, a mí me sorprendió mucho. Entonces yo empecé como a tener De esa primera toma de enamorarse del contacto. equipo, ¿no? A mí me pasó Sí, sí, igual, ¿eh? sí. O sea, yo fue un momento me enamoré en su momento de las personas con las que estaba iniciando en ese momento y como tú dices, y entendí que había algo más que, sobre todo, fíjate, yo no sé si fue así tu caso, pero en mi caso fue darme cuenta que al final es lo mismo, ¿no? Que había otra forma de vivir. O sea, que Sí, había... Gato, por favor. Simba, que quiere saludar a Cristina. Que había otra forma de vivir, otra forma de hacer las cosas, otra forma de pensar, otra forma de hablar, porque
Claro, yo también venía de un entorno en el que todo era competitivo, todo era crítica, todo era queja, todo era, ya no solo en el mundo laboral, porque en el mundo laboral yo era mi propia empresaria, o sea, que era mi propia jefa, pero sí en el resto del entorno, del círculo, de la vida. Entonces, yo empecé a ver personas que tenían conversaciones diferentes. Y no solo era de cara a la galería, o sea, no era solo porque, sino que cuando en las conversaciones privadas, cuando tú dices, no, quedábamos, un evento, una reunión, una quedada, eran, yo empecé a darme cuenta de que yo también quería sentirme como ellas se sentían, pensar como ellas pensaban, estar mucho más en paz con el mundo y no tanto en la crispación de toda la vorágine que supone. Y a mí, yo, es verdad que ahora al decirlo tú, realmente eso fue lo que hizo que yo me quedara y que real fuera pasión, ¿no? Parte de lo que hacemos. Y sé que desde fuera muchas veces ni siquiera se entiende, porque parece un mundo de pony unicornio, además muchas veces lo decimos, ¿no? Bienvenido a Herbalandia, Sí. porque es un sitio donde si hay algún problema, tranquilo que lo vamos a solucionar rápido. Y es que cuando viene gente con ganas de meter problemas, sencillamente acaba desapareciendo porque no se encaja. O sea, al final, real hay una filosofía muy fuerte y en nuestro equipo hay una filosofía muy fuerte de hacemos las cosas bien, nos tratamos bien. Y a mí eso me enamoró y sé que a ti también. A ver, que realmente no, como tú dices, no todo es color de rosa, ¿no? Claro, ¿Entiendes? Pero al final, cuando tú siempre te rodeas, no digo de gente mala, ¿no? Pero al final estamos como acostumbrados un poco la sociedad a mí me pasa una cosa, al de enfrente le pasa el doble. Entonces, es como que nos retroalimentamos todo el rato de la de mierda eso. de todo el Sí, de la mundo. mierda, básicamente. O sea, Y aquí, sin embargo, cuando me llama Cristina, me dice, ¿qué pasa? Y claro. yo, no pasa nada. Claro, entonces yo voy a la gente que no soluciona, pero al final es, ¿qué te pasa? Venga, esto y esto. Entonces yo ahí vi que dije, como yo de siempre he sido una persona como baja autoestima, baja energía, yo necesitaba justo lo contrario, de que no pasa nada, al final también es verdad que muchas veces la película que nos montamos es más grande que otra cosa. No, lo que Entonces no ha cuando sentido. sí, 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 te solucionan rápido, entre comillas, de tira por aquí, tira por ahí, solucionalo y sigue, pues dices, venga, vale, no voy a seguir en mi mierda todo el rato. Es mi Ah, mierda todo eso el mola. rato. Eso mola. Y de hecho eso es algo, yo siempre he dicho, ¿no? Económicamente habrá momentos en los que estemos súper a tope y habrá momentos en los que no estemos tan a tope porque al final la vida y circunstancias X, pero mi familia Herbalife y lo que yo he aprendido y las relaciones que tengo a día de hoy, eso no me lo va a quitar nunca nadie. O sea, es de lo que más agradecida estoy a la vida seguro. O sea, por eso es que no me imagino haciendo ninguna otra cosa en la vida. Bueno, entonces, Cristina, tú te planteaste, iniciaste, de hecho, con esas 700 cosas que además hacía a la vez, pero en aquel momento todavía no te lo tomabas demasiado en serio, entre otras cosas porque no te veías capaz ni un poco de desarrollar tu propio negocio. Pero bueno, cuéntanos cómo fue ese proceso, trabajos diferentes por los que pasaras, cómo lo fuiste compatibilizando, qué pasaba en tu cabeza sobre todo. Venga. A ver, lo que dice Noé. Al final, yo de siempre he visto que aquí se podía conseguir lo que tú quisieras, pero justo la mentalidad que yo tenía era de como destinada a yo siempre trabajar para alguien. Eso siempre, porque bueno, al final yo lo que vengo acostumbrada, entonces claro, por mucho que yo quería avanzar en el sentido de, yo de siempre eso, siempre iba a los eventos, a las formaciones, estás con el equipo, porque a mí me encantaba y yo siempre dentro de mí decía, sé que algún día, pero a la misma vez como que no me dejaba avanzar, ¿no? Justo por creencias, por eso, por justo el tú te tienes que dedicar a lo que te manden, ¿no? O, por así decirlo. Entonces, claro, yo de siempre, pues, bueno, iba pasando por diferentes trabajos, yo qué sé, de cafetería, haciendo enlaces por todo Almería, yo no me acuerdo, pero muchísimos trabajos en realidad. Mucho de hostelería, ¿no? Ha hecho mucho de hostelería. Sí, hostelería, lo Entiendo. último fue hostelería. Al final son trabajos que yo, en realidad, por muy sacrificados que eran, yo siempre decía, si es que yo por trabajo no es, por falta de trabajar no es. Pero eso yo estaba acostumbrada a lo que me mandaban, yo hacía y el doble, ¿sabes? O sea, como si fuese mío. Y entonces eso, justo una parte de mí no me dejaba avanzar. ¿Qué pasa? Que aquí en el equipo
te van ayudando mucho, que es lo guay de aquí, a que tú cada vez te vayas creyendo un poquito más de que sí eres capaz, ¿no? Todo eso. Y entonces, bueno, yo no fue de la noche a la mañana de, venga, ya está perfecto, ¿no? Sino que el ir dándome cuenta de lo que no quiero, al final, pues he podido decidir lo que sí quiero, porque claro, yo ya llega un momento en el que yo estaba muy cansada de trabajar para alguien y yo decía, es que, ¿qué me espera? Toda mi vida, o sea, el esperar unas vacaciones, el que por mucho que me esfuerce no puedo generar más ingresos porque eso es lo que tiene, el que, yo qué sé, sobre todo la gente que trabaja en hostelería o en temas así, muchas veces el cara al público tampoco es fácil, ¿vale? Entonces, claro, yo el darme cuenta en lo que no quería me hizo decidir eso, el trabaja para ti, lucha por ti, por lo que tú quieres conseguir, porque yo siempre he tenido muy claro lo que he querido, pero eso justo como que me he ido frenando yo misma hasta que al final vas trabajando en ti, vas apoyándote sobre todo el entorno con el que te rodeas, yo lo tengo muy claro, el que te va a hacer avanzar o seguir donde estás. Entonces eso fue lo que pasó en mí. Las Sí, conversaciones que tiene una con una misma y con los demás son sí, sí. determinantes, o sea que son determinantes. Además que eso, vosotros ahora estaréis viendo a Cristina aquí cómo ella se expresa, hace todo, ¿no? Ella guapa siempre ha sido, además ella siempre se muy bien puesta. Yo estoy un desastre, ella súper bien puesta, estas cosas, pero... pero ella siempre se le ha visto lo buena persona que era. O sea, quiero decir, ella tenía 22 añitos y yo recuerdo que quedábamos y millones de veces yo como Cristina, si tú eres feliz haciendo lo que haces, está perfecto. Pero es que real aquí tú puedes ayudar a mucha gente con tu forma de trabajar, porque que real es hiper trabajadora, es muy trabajadora, súper entregada, le encanta ayudar a la gente y era como todo el rato, pero no te das cuenta cómo estás reventando para otra gente y no eres capaz de hacerlo para ti, o sea, de hacerlo para ti en algo que te gusta, o sea, porque ya no, es que de real, cuando ella tenía alguna clienta o alguna persona que ya se volcaba infinito, ella siempre estaba, incluso cuando no ha tenido ningún cliente en ese momento que estaba arrancando y tal, cuando nosotros organizábamos cosas, estaba la primera porque nos lo pasábamos bien para estar, y yo siempre sabía, digo, si es que le va a ir bien a Cristina el día que ella simplemente despierte un poco más. Ella siempre decía, tú Y cuando tú quieras, cuando tú cuando quieras. tú quieras, tú cuando tú quieras. Y, y sí, bueno, ya ha llegado un momento en el que ella hace unos meses tomó la decisión, porque fue una decisión. O sea, realmente sí que se puede decir que fue de un día para otro. Obviamente no, porque todo el proceso previo fue necesario para que ella desarrollara toda su mentalidad que necesitaba, toda su confianza y su fuerza, mucha gente en ese camino abandona. O sea, el tema es que la mayoría de la gente en todo ese tipo de procesos en el que están viendo lo que les gustaría, están viendo lo que podrían llegar a ser, están viendo, pero al final la mente que te atrapa tanto, que Cristina la tuvo hiper atrapada en todos esos primeros 3 4 años del negocio, sí, de su vida en el negocio, lo fácil es rendirse. Lo fácil y lo no fácil, porque te digo, lo fácil es rendirse porque la cabeza te lleva a un punto en el que tú no te ves capaz de hacer absolutamente nada más ni mejor de lo que estás haciendo. Eso tú lo sabes bien. Pero no es lo fácil es seguir en la vida que no se quiere tener. Porque si es una vida que tú quieres tener, está perfecto y maravilloso. Pero seguir es que estamos hablando de que si te ha costado 5 años desarrollarte y ahora estás teniendo tu proceso de desarrollo y evolución y estás teniendo muy buenos resultados, imagínate haberte rendido hace 2 años o hace 3 años. A día de hoy simplemente seguirías en toda esa vorágine de vida que tenía. Y te voy a hacer una pregunta, Cristina. Si ahora ya con lo que sabes, ¿no? Y ahora hablaremos de resultado, pero con lo que ya sabes a día de hoy, con el resultado que tú ya estás viviendo, con lo que tú estás experimentando a nivel personal, ¿qué, qué habría pasado? O sea, si tú hace 3 años te hubieras rendido, o sea, o no, mejor dicho, te planteo mejor la pregunta. Si te hubiera costado 5 años más, ¿habría merecido la pena? Esa es la pregunta. Por supuesto. O sea, yo claramente en el proceso de... ¿Me escuchas bien? Es que se ha quedado como un poco cortado. O sea, me he quedado en el principio, por supuesto.
Sí, o sea, que si hubiese merecido la pena si yo hubiese tardado 5 años más, ¿no? Me ha Sí. preguntado. Sí, claramente hubiese merecido la pena. O sea, al final, como dice, ¿no? Yo hay muchos momentos que he dicho, ¿y si no? ¿Y si no es para mí? ¿Y si lo dejo? Pero siempre algo de mí siempre ha dicho, sigue, o sea, porque es lo que digo, era como mi cabeza no me dejaba, pero otra parte de mí siempre decía, ¿y si lo consigue? ¿Y si lo consigue? ¿Y si cambias de mentalidad? ¿Y si avanza? Entonces, yo, aunque estos momentos más a full y momentos de, bueno, pues como clienta sin tener que, ¿no? Hacer clientes, etcétera, ¿no? Y dedicarme a ello, pero nunca me he querido salir del camino de formarme, seguir creciendo, etcétera, porque yo sabía que por mucho que me costaba, yo me saqué la carrera, ¿vale? Y yo siempre he sido una persona que a mí me ha costado muchísimo, muchísimo estudiar, ¿vale? Pero no porque no querer, sino porque real me costaba muchísimo memorizar, enfrentarme a ello, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo decía, vamos a ver, si tú has sido capaz de sacarte el bachiller, la carrera, y me ha costado muchísimo, de verdad, yo decía, si has conseguido eso y claramente has tenido que pasar 4, 5, 6 años hasta que has podido conseguirlo, aquí básicamente pasa igual. Es que no puede ser que de repente a ti te plantean ¿no? Poder desarrollar un negocio y de la noche a la mañana querés decir, perfecto, yo ya tengo todas las habilidades y eso es imposible, ¿no? Entonces, yo entendí que a mí aparte, a mí siempre me ha dicho mi madre, a ti siempre te cuesta más, pero al final lo consigues, ¿no? Y es un poco así, yo decía, a lo mejor me cuesta más que el resto, o no, no lo sé, yo no te compares con nadie, pero claramente va a merecer la pena y da igual lo que hubiese tardado y por supuesto dentro de 5 años no seré la de 5 años ahora y no pasa nada, ¿no? Al final siempre va a merecer la pena, por supuesto. Pero lo que cuesta es la visión. O sea, Claro. porque fíjate que ya no es solo el resultado que estás teniendo a nivel negocio, sino que lo que más se está caracterizando en ti estos últimos meses es esa energía, o sea, esa vitalidad, ese cómo te sientes de pronto mucho más segura de ti misma. Eso es lo que merece la pena realmente. O sea, eso es lo que merece la pena realmente y la pena es que en esos momentos de crisis, bueno, la pena es que no somos capaces de llegar a visualizar en quién podemos convertirnos realmente, pero una cosa que tú siempre has hecho muy bien es que siempre te has apoyado en quien sí lo veía en ti, que eso es súper importante. O sea, aquí siempre hay personas que ven en nosotros lo que nosotros no somos capaces de ver y simplemente tenemos que confiar en ello y ir evolucionando en la medida que cada uno de nosotros podamos ir desarrollando las habilidades. Pues Cristina, a día de hoy, ya con una muy buena cartera de clientes, que además tú estás trabajando 100% a través de las redes sociales, porque además es que ella siempre lo ha dicho, es que yo es la herramienta que me gusta. O sea, al final la forma en la que llegamos a diferentes personas a que entiendan que podemos ayudarles con su nutrición, con muchas cosas, ¿no? Porque el otro día lo contaba en Instagram, nosotros tenemos dos partes. Hay una parte que es la que nos genera, o sea, la gente que quiere cuidarse con nosotros, el bienestar, etcétera, y la otra parte que es la gente que además quiere desarrollar esta actividad para ya sea generarse un ingreso extra o también dedicarse al 100% y ganarse la vida como en su momento hice yo o como Cristina decidió hacer hace un tiempo, ¿no? Entonces, ahora Cristina ya tiene su muy buena cartera de clientes, las que sé, porque estamos trabajando juntas en el mismo grupo de seguimiento, están felices teniendo sus resultados. También están empezando esas primeras coach contigo, que también están desarrollándose, teniendo, bueno, pues ahora estás con ellas trabajando a full. Y te pregunto, ahora ya que estás empezando a tener ese puntito de gente arrancando contigo en el equipo, ¿te ves identificada en ellas cuando tú empezaste? O sea, ¿ves tus mismos miedos, mismas dudas? A ver, sí, o sea, hay gente, ¿no? No, cada cliente es un mundo, pero sí, a mí tengo a veces el sentimiento de lo que tú dices, ¿no? Lo que ve en alguien no lo ven para ella misma, ¿no? Y entonces a veces me pasa la esa de, espérate, espérate que al final lo ves, ¿no? Como me pasaba a mí, ¿no? De, sé que ahora, o sea, yo lo sé, ¿no? Tienen dudas, o, bueno, por ejemplo, ahora ha empezado una coach nueva y ella sí se ve más, y yo decía, hay a veces que admiro lo que yo no podía conseguir desde el principio y eso es muy guay porque yo decía, ojalá yo al principio lo hubiera visto tan claro, ¿no? Y mi mentalidad me hubiera dejado y o sea, admiro esa parte y luego los miedos que puedan tener
o justo en las clientas de, es que tal, no sé qué, y yo decía, espérate, yo como que me siento identificada de que al final sé que lo van a conseguir, y luego cuando lo consiguen digo, es que lo sabía, es que lo sabía, porque yo pasa por ahí, ¿sabes? Lo que pasa es que una misma lo tiene que ver. Lo guay, Cristina, de que te haya pasado así en ese proceso, es que lo puedes contar. O sea, Claro, porque al final la mayoría de la gente, la mayoría de la sociedad, porque si no todo el mundo sería empresario y rico, claro. ¿no? Pero la mayoría de la gente trae una mentalidad, pues, yo siempre digo, ¿no? Me considero del grupo afortunado en el que ya tenía una mentalidad de emprendedora, que yo ya tenía capacidades de montar mi propio negocio prácticamente desde el principio por mi educación familiar. Era de las Mm, pocas cosas que ya traía buenas de serie. Bueno, trae muchas cosas, traemos muchas cosas buenas de serie todos los seres humanos, pero con respecto a los negocios, la economía y mm. demás, la mayoría de la gente se siente muy limitada, no se sienten capaces de hacer mucho más de lo que están haciendo. Hay otro grupo de gente que parece que porque decidieron en un momento de su vida o alguien decidió por ellos que tenían que seguir un camino, ya no se plantean otra cosa aunque no sean felices. Es que tenemos tantos perfiles distintos, o sea Es que que yo voy a decir una cosa, yo cuando empecé, claro, yo me saqué la carrera de educación infantil, entonces, ¿qué pasa? Que mi entorno y yo incluso decía, es que yo mi destino es ser maestra, porque es lo que he estudiado. Entonces, cambiar esa mentalidad de, al final yo con 18 años, bueno, tienes que decidir lo que quieres ser para toda la vida, yo me encantaba y me encantan los niños y quería ser maestra, pero luego circunstancias de la vida, oposiciones, salir fuera, esto, lo otro, no quería. Entonces, el no querer eso, ese cambio de mentalidad de, pero si es que mi destino era este, ¿por qué ahora se está cambiando? O sea, eso a cuesta veces mucho, cuesta cuesta mucho. y no pasa nada. Al final podemos decidir en cambiar. Imagina yo, fisioterapeuta, Claro. carrera acabada, negocio montado, negocio funcionando en el primer año. Y de pronto digo, me voy a dedicar a vender polvitos. O sea, para la gente yo dije eso. O sea, claro Claro. que no, claro que por detrás hay muchas más cosas, ¿no? Todos los felices que nos hacen estar con los demás, ayudarles a que se desarrollen en lo que se quieran desarrollar, pero eso desde fuera no se ve, ¿no? Eh, Cristina, felicitarte por tu primer corte de equipo del mundo que sacaste el mes pasado y el otro día le decía a Alicia, es que no lo he contado todavía en Instagram porque se me acumula el contenido, pero Es tenía ganas, normal. digo a ver si tenía pendiente hacer el directo, digo, te felicito en directo. De hecho, estamos a muy poquito del segundo corte que me parece que como te des un poco de prisa, te lo reconocemos aquí en Zaragoza. Ojalá. Y, y está siendo realmente bonito ver tu evolución, ver la persona en la que te estás convirtiendo. Repito, Cristina siempre es una persona maravillosa, pero ahora se lo está creyendo. Ahora se lo está creyendo. Siempre desde la más absoluta humildad, porque realmente yo siempre creo que debe ser así, o sea, siempre trabajemos desde la humildad, desde el buen hacer, desde el entender que todos tenemos procesos y hay que ser pacientes con nosotros y con los demás. Pero bueno, felicidades por todo lo que ya has conseguido, por todo lo que vas a conseguir y, y gracias también siempre por confiar. Porque sé que no siempre es fácil confiar en el proceso, confiar en tus tiempos, confiar eh, bueno, en la vida, en las circunstancias, en todo, en nosotros. Y ya es que ahora me vienen a la cabeza tantos momentos de conversaciones y de cosas que realmente estoy muy agradecida y feliz de que formes parte de todo esto. Igualmente, gracias a vosotros, imagínate. Gracias a vosotros al final, porque de siempre habéis estado ahí, de igual, ahora estoy creciendo, pero cuando yo tampoco me veía capaz, siempre habéis estado ahí, que eres capaz, que sigue, qué tal. Al final, parte mía de querer siempre buscar vuestra opinión, ¿no? Y no dejarme influenciar por o incluso por mí misma, ¿no? De no puedes, no tal. Y por eso siempre antes decía, ¿no? Del entorno, de quien esté creciendo, de quien sí sabe que eres capaz, júntate ahí. Así que yo agradecía a vosotros, por supuesto, de que siempre habéis confiado en mí. Cristina, una última pregunta. ¿Qué le dirías? Bueno, dos. Vale. ¿Qué te- Imagínate que te tienes a ti hace 5 años aquí en la cámara, ¿vale? ¿Qué le dirías? Pues lo primero que
estoy orgullosa de ti, de lo que has conseguido y de lo que, ¿no? De lo que has avanzado. Que igualmente no confía, pero no te confía y sigue haciendo, ¿no? el trabajo y que va a conseguir todos los sueños que te propongas porque es así, Qué bonito. Y a ¿verdad? una persona que puede estar viéndonos y a lo mejor quizás está en un punto en el que, como nos hemos sentido nosotros muchas veces, Mm. es que yo no me veo capaz, o ya sea en la parte del cuidado físico, en la parte económica, en lo que sea, es que yo no me veo capaz, es que no, quizás no es para mí, o es que, qué le diría? Pues yo le diría primero que la entiendo perfectamente porque yo paso por el mismo proceso en el que está pasando. Segundo, que de verdad no desperdicie como la última carta que a veces no nos queda ahí reservada, porque es esa última carta, ese último momento el que te puede cambiar la vida y que muchas veces, aunque no confía en ti, confía en la gente que sí te está apoyando, que sí cree en ti, porque de esa manera va a hacer que tú al final puedas conseguirlo, porque al principio no nos vemos, pero el de enfrente sí. Así que lo he dicho de antes, rodéate de gente que sí esté confiando y que sí esté sumando en tu vida, y a veces hay que apartarlo un poco, ¿no? De la gente que quizás no estés creciendo, básicamente. Sí, Eso. que no nos roben los sueños, ¿no? Que no nos roben los Exactamente. A sueños. veces sin querer Sí, incluso, sí, ¿eh? totalmente. De hecho, yo casi siempre, o sea, creo que sin querer. Sí, sí, Simplemente la otra persona, como no se ve capaz, pues nos quita la cana a claro. nosotros. Pero escucha, esto pasa con todas las cosas del mundo. O sea, de hecho, hay una parte de, es que somos así. O sea, y te pongo el ejemplo tonto. Si yo quiero pecar y quiero comer algo de chocolate, me voy a sentir mucho menos mal si tú me acompañas y te comes ese Claro, chocolate exactamente. conmigo. Entonces, es que eso funciona así. Y obviamente no es que yo quiera como amiga tuya que de pronto engordes, ni Ya, ya, mucho ya, menos. claro. Es que es simplemente, sin darme cuenta, yo me estoy sintiendo un poco mejor arrastrándote un poco conmigo. Y eso pasa a pequeña escala con la tontería del chocolate y pasa a gran escala con todo lo demás. Y por supuesto no es que los demás sean malos y nosotros buenísimos, sino que Claro. simplemente pues, son procesos. Cristina, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por este ratito, deseando achucharte mañana. Nos queda poco, nos queda poco. Ya nos queda poco, mira, sí, porque acá yo te voy a decirte adiós. Sí, Mira, va, mira, mañana te veo. que nos vemos mañana, Cristina. Va, que así me encanta que Cristina le haga cosas. Sí, sí, yo lo sé. Un besico fuerte, guapetona. Muchísimas gracias a ti por este ratico. Nos Nos vemos. vemos. Chao, Adiós, chao. guapa.